Uy, el micro. Isidro García Nieto. Les confieso que yo pensaba que era la persona más docta en temas de transexualidad hasta que hemos escuchado a los otros 5 ponentes. Pero lo inquietante es que él no es que sepa menos, es que se lo sabía absolutamente todo lo que estaban contando, lo cual demuestra el compromiso y la implicación que tiene también por trabajar por el colectivo trans. Adelante, sí. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos, sobre todo porque ya la hora va siendo de tarde. Como veréis, utilizo este lenguaje neutro porque creo que es importante que sea inclusivo con todas las personas trans que hay en esta sala. Y lo voy a hacer de forma simbólica porque sé que si continúo hablando en lenguaje neutro probablemente vais a estar más atentos a qué digo, cómo lo digo, y etcétera, etcétera, que probablemente al contenido de lo que os quiero contar. Pero me parece importante empezar desde ahí, sobre todo desde ese reconocimiento. Para mí es un placer y un honor estar aquí porque yo siempre digo que yo no elegí esta causa me eligió a mí. Y sobre todo soy muy consciente de mis privilegios como un hombre cisexual, blanco, con estudios superiores, etcétera, etcétera, a la hora de hablar de discriminación y de hablar de exclusión social. Entonces me gusta siempre partir desde ahí, desde mi respeto y sobre todo desde agradecer que esas personas trans, esos grandes profesionales que están ahí, me permitan tomar la palabra para hablar de su realidad. Yo os voy a hablar de las identidades trans desde la perspectiva del trabajo social. Es verdad que probablemente el tiempo es muy limitado y además yo soy muy extensivo, así que habrá por muchas cositas por las que pase simplemente de puntillas, pero sí que hay ciertas cosas que a mí me gustaría incidir, ¿no? Cuando hablamos de identidades trans debemos hablar de enfermedad. Tenemos que hablar de enfermedad, o al menos eso es lo que parece. Si buscamos transexualidad, identidades trans en el Google, que San Google, que nos da tanta información, probablemente lo primero que vamos a encontrar son un montón de definiciones, de términos que no van a dejar de incidir más que en arquetipos negativos sobre las identidades de género trans. La chuleta que se me queda por ahí. Y como os decía, probablemente si esa es la información que buscamos, vamos a empezar a darnos cuenta de cuál es esa dificultad, esa enfermedad que sufren las personas trans, que es la transfobia social. A través de esa búsqueda encontraremos gran cantidad de información, probablemente sesgada, y probablemente reforzando esos arquetipos negativos que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en personas trans. ¿Qué es una persona trans? Pues probablemente nos vamos a imaginar una mujer adulta, probablemente pues una mujer con comportamientos de género histriónico que probablemente ejerce trabajo sexual, etcétera, etcétera, porque ese es el arquetipo que socialmente hemos aprendido y al que vamos a referenciarnos cuando pensemos en todo esto. Y evidentemente ese es el problema de las personas trans. Cuando hablamos de la transfobia social, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cualquier tipo de discriminación, de violencia, de rechazo, de agresividad, de cualquier tipo de actitud negativa dirigida hacia las personas trans o aquellas personas que transgreden o no encajan en las expectativas sociales de género que tenemos. Por tanto, esa es la principal dificultad que vamos a encontrar. Y claro, cuando hablamos de transfobia social y cuando vemos que esta es la principal dificultad, tan solo tenemos que buscar estudios y buscar informes. A mí me gusta resaltar este informe. Bueno, como veis, todos los datos que dan están referenciados a nivel bibliográfico abajo, por si queréis encontrarlas. Hay un estudio que hace la Unión Europea, cada X años, que son los eurobarómetros. Los eurobarómetros donde básicamente lo que se hace es pulsar un poco cuál es la opinión de la ciudadanía respecto a qué colectivos perciben como más discriminados. El último es este eurobarómetro que se llama Discriminación en la Unión Europea, del año 2015, el número es el 437. Básicamente lo que se le pregunta a las personas es ¿qué colectivo cree usted que es el más discriminado? Evidentemente hay diferentes datos, es decir, hay datos globales como Unión Europea y hay datos por países. Cuando nos referimos a los datos de la Unión Europea en general, lo que vamos a encontrar es que probablemente no, el colectivo que manifiesta este estudio, que percibe como más discriminado, que la sociedad europea percibe como más discriminada, son aquellas personas que son discriminadas en base a su etnia o en base a sus procesos migratorios. Sobre todo hablan de personas negras, musulmanes o gitanos rumanos. Como el colectivo que los
europeos percibimos como más discriminado. Pero ojo, esta tabla hace referencia a cuál es el colectivo que percibimos como más discriminado los y las españolas. Y el colectivo más discriminado por encima de cualquier otro es el de las personas trans. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que como sociedad, la sociedad española percibe que la principal dificultad que en este momento están enfrentando las personas trans es esa transfobia, esa discriminación. Como os decía, además de ese 66% de españoles que manifiestan que perciben como el colectivo más discriminado a las personas trans, vamos a encontrar que 1 de cada 6 europeos manifiesta que se sentiría muy incómodo teniendo que compartir trabajo con una persona trans, o que casi el 43% de la población no querría que sus hijos o hijas tuvieran parejas trans. Es decir, aquí vemos cuáles son las actitudes sociales y no actitudes que están recogidas a través de la asociación o el activista tal, que parece que son cuestiones probablemente parciales, sino estamos hablando de datos de la Unión Europea, de sus estudios sobre qué percibe la sociedad. Pero hay más estudios. ¿Esto ha dejado de funcionar? Ahora. Sigamos con los estudios. La Agencia Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea, volvemos a organismos transnacionales de seriedad absoluta, habla de que el 54% de las personas a las que accedieron a este estudio, que se llama Being Trans in the European Union, del año 2014, el 54% de estas personas decían haberse sentido discriminadas en el último año. Ya no solo eso, un 62% señalaba haber sido objeto de acoso, un 8% haber sufrido algún tipo de ataque físico o sexual y, atención a lo más importante, este informe resaltaba específicamente que aquel colectivo que era más vulnerable a haber sufrido discriminación y violencia eran los más jóvenes. Es decir, justamente aquellas personas de las que estamos hablando en este momento. Esta mañana, cuando estábamos atendiendo a los medios, yo les decía, piensen en la transfobia. Si la transfobia afecta a las personas adultas y las personas adultas tenemos pues nuestros métodos para luchar contra la discriminación, ¿cómo creen que va a ser el impacto que va a tener esa transfobia ante un menor? ¿Qué recursos tiene para defenderse de eso? Pensemos en esto y pensemos en la especial vulnerabilidad de nuestros jóvenes. Cuando pensamos en esa principal causa de la transfobia, para mí la respuesta es muy clara, es decir, ¿de dónde viene esta discriminación? ¿Cuál es la causa de esta discriminación? La causa es que en este momento las identidades trans siguen consideradas un problema de salud mental. Y así están recogidas, como bien ha dicho esta mañana José Luis Pedreira, tanto en el DSM-5, el Manual de Enfermedades Mentales, como en la CIE-10, el Manual Internacional de Enfermedades. Y evidentemente, ¿cómo alguien no va a ser vulnerable a la discriminación si de hecho partimos de considerarlo un enfermo mental? ¿Cómo no va a sufrir discriminación? Y yo quiero recordar, que quizá no lo saben, que no lo sabéis, el 17 de mayo de 1990 es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Y no sé si sabéis que lo celebramos ese día porque el 17 de mayo de 1990 gays, lesbianas y bisexuales dejamos de ser considerados enfermos mentales. Y esto fue ayer. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que esa causa de la discriminación, esa patologización de las identidades trans, que en este momento es una realidad, hasta 1990, que ya éramos mayorcitos y mayorcitas aquí todos, también lo sufríamos gays, lesbianas y bisexuales. Es verdad que en este momento, como bien decía José Luis Pedreira, la propia comunidad científica está en un debate, y está en un debate sobre qué hacer o cómo abordar esta realidad. Y sobre todo, desde el punto de vista de intentar dejar de considerar las identidades trans como una patología. ¿Cuál es la propuesta que en este momento se está realizando? La que ya mencionaba esta mañana José Luis Pedreira, trasladar las identidades trans desde ese CIE-10, en ese próximo CIE-11, de dónde están las patologías y las enfermedades, a los códigos Z, que son otro tipo de clasificaciones de la relación que tienen las personas con estados de salud, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el futuro.
Además, no me voy a meter mucho en esto porque José Luis ya lo ha hecho muy ampliamente, pero básicamente los criterios que se utilizan para diagnosticar las identidades como si esto fuera posible, básicamente se van a basar en cuál es la expresión de género que tiene esa persona y, por otro lado, el sufrimiento. Cuando hablamos del género expresado, y en muchos centros especializados se siguen haciendo test a las personas trans para saber si son verdaderamente trans o no, y estos test principalmente se basan en cuál es su expresión de género. Y aquí me gustaría contaros. Cuando yo era pequeño me encantaba vestirme de princesa, me pintaba las uñas, jugaba con las muñecas de mi hermana y tenía un comportamiento muy poco normativo. Lo sigo teniendo hoy en día, aunque hoy vaya vestido de una forma más formal por lo que me toca. Pero evidentemente, si yo caigo en manos de un psiquiatra que tiene que diagnosticar mi trastorno de la identidad de género en la infancia o mi disforia de género en la infancia, probablemente podría haber interpretado que yo tenía ese trastorno. De hecho, esa es una de las causas por las que en este momento, como nombraban, hay un estudio muy famoso que habla de que el 80% de los niños y adolescentes trans disienten, dejan de serlo cuando son mayores. Y hay que entender cómo se hizo ese estudio. Ese estudio se hizo a través de profesionales que diagnosticaban trastorno de la identidad de género en la infancia. ¿A quién? Pues probablemente a personas como a mí. Si hubiese caído en manos de esos psiquiatras, probablemente me hubiesen diagnosticado un trastorno de la identidad de género en la infancia y evidentemente dirían que ha remitido. La realidad es que yo nunca fui una mujer. Me encantaba jugar a muchas cosas que entenderíamos como cosas de niñas, porque evidentemente no las hay, no hay cosas de niños y de niñas, pero yo nunca me sentí una mujer, nunca quise ser una mujer, ni pensaba de mí en una forma diferente. Por tanto, tengamos en cuenta que tenemos que escuchar a las personas y que las identidades de género no se pueden diagnosticar, solo pueden ser libremente manifestadas. Pero la otra parte tiene que ver con el sufrimiento. Con eso que llaman disforia, como bien decía esta mañana José Luis, disforia entendido como el antónimo de la euforia, ¿vale? Es decir, ese malestar. Y evidentemente ese malestar con el cuerpo, con el hecho de tu género sentido sea diferente al asignado, es algo que ni es constante, ni es persistente a lo largo del tiempo, ni le pasa a todas las personas trans. Por tanto, si ya lo utilizamos como un criterio de diagnóstico y, ojo, utilizamos ese término para generalizarlo a todas las personas trans, estamos cometiendo un grave error, porque no todas las personas trans tienen ese malestar con su identidad de género o con su cuerpo, y si lo tienen no es constante. ¿De qué va a depender? Pues evidentemente de todo lo que se ha hablado aquí hoy, de la posibilidad de expresar libremente tu identidad de género, de poder realizar tu tránsito, de cuál es el apoyo que tienes por parte de tu familia o de la cantidad de transfobia social que hayas experimentado. Evidentemente, cuanto más intensos sean estos criterios, mayor malestar habrá. ¿Pero ese malestar tiene que ver con ser una persona trans o tiene que ver con esa experiencia social? Por eso volvemos a, si hablamos de identidades trans, tenemos que hablar de enfermedad, pero hablemos correctamente. Las identidades trans no son una enfermedad. La transfobia social sí es una enfermedad social. Y por eso tenemos que tender como sociedad a la despatologización, a movernos desde esos discursos que hacen daño, que son violentos ante ciertas personas. Y la transfobia y la despatologización no es una cuestión que únicamente ataña a las personas trans. Nos atañe a todos y cada uno de nosotros y nosotras como sociedad, porque como cualquier discurso que ejerce violencia y discriminación ante los demás, es nuestra responsabilidad hacer algo contra ello. Evidentemente, una de las cosas que se perfilan y que sí que sabemos que es muy útil a la hora de poder afrontar esa transfobia social es el apoyo familiar, y más cuando hablamos de niños y adolescentes trans. Voy a leeros esta cita que veo que no se me ha olvidado poner, o se me ha traspapelado la cita bibliográfica. Es del último estudio de Olson en Pediatrics, del que esta mañana hablaba tanto José Luis Pedreira como Pilar, donde dice: en muchas ocasiones, tanto las familias como los profesionales que trabajamos habitualmente con jóvenes trans nos tenemos que enfrentar con decisiones a tomar sin evidencias científicas claras, o que se encuentran con posturas que se oponen a que se intervenga con las niñas, niños y adolescentes trans, apuntando legítimamente que debemos ser cautelosos con lo que puede ser percibido como un tratamiento experimental sin resultados bien probados.
y la segunda parte, que es la que me parece más interesante. Pero como bien sabemos aquellas y aquellos profesionales que intervenimos con jóvenes trans y sus propias familias, es que ante una población tan discriminada y con una tasa tan alta de ideación suicida, de conductas autolesivas o de ansiedad, el riesgo de no realizar ninguna intervención es muy alta. Por tanto, asumamos que hay un debate y asumamos, como decía muy bien esta mañana Diego, que vamos a tener personas oponentes y personas que apoyan. Pero, ¿cuál es la opción? ¿No hacer nada? ¿Sabéis que en este momento el riesgo de suicidio es 10 veces superior al de la población normal? En la población trans no hacemos nada. Tendremos que hacer algo. Y evidentemente aquellas personas que trabajamos con personas trans y con sus familias, y esas propias familias asumen riesgos desde la incertidumbre. Ojalá muchas familias en ciertos momentos lo saben, necesitarían ciertas certidumbres de decir esto es así, tienes que hacer esto, esto y esto. Y a veces lo único que hay que hacer es, como siempre dice muy bien José Luis Pedreira, escuchar, escuchar, escuchar y después de escuchar, volver a escuchar. Porque si la aceptación familiar es una herramienta para evitar las consecuencias para la salud física y mental de la transfobia, pensemos en estudios que nos hablan de cuáles son las consecuencias del rechazo familiar. Si nos vamos a este estudio que se llamaba Niños saludables con el apoyo familiar, es un estudio de la Universidad de San Francisco, aquí tenéis la cita bibliográfica, lo que nos va a decir es, por un lado, que aquellas familias que aceptan a sus hijos y permiten su tránsito, lo que hacen es mejorar cuáles son sus herramientas y cuál es la vivencia de su salud física y mental. Esto es un poco de cajón, es decir, si tu madre y tu padre, que tiene que ser quien te quiere que querer y que cuidar, lo hace, pues evidentemente vas a tener herramientas que te permitan saber que mereces ser amado, respetado, etcétera, etcétera. Pero ¿y si eso no pasa desde el entorno familiar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Ahí las tenéis. 8 veces más riesgo de suicidio que el resto de la población de la misma edad, ante, evidentemente, no tener esa aprobación familiar, que se suma a ese riesgo 10 veces más alto que solo tiene que ver con la propia identidad de género. 6 veces mayor riesgo de presentar altos niveles de depresión, 3 veces mayor riesgo de consumir drogas, 3 veces mayor de correr un alto riesgo de infectarse por el VIH o contraer enfermedades de transmisión sexual. Esto es lo que nos dicen los estudios, tampoco haría falta. Es decir, al final es una cuestión lógica, ¿no? Si tus padres no te quieren, si tus padres te rechazan, esto es lo que te va a pasar. Y por eso, estas familias, muchas de esas que estáis ahí sentados y sentadas, han dado un paso hacia el frente. Y han dado un paso hacia el frente porque saben que esa es la única forma de proteger la salud de sus hijos y de sus hijas. Apoyar, acompañar, validar y probablemente enseñar desde ese entorno familiar que claro que puedes encontrarte con alguna persona que te quiera discriminar, que te quiera hacer sentir diferente en un momento determinado, pero que a ti no te pasa nada, que tú no tienes el problema, que el problema es la transfobia, que el problema está fuera y como cualquier otra cosa que trasladamos desde el entorno familiar, es desde ahí, desde donde tiene que salir. Por eso os pongo esta fotografía que tiene que ver con una campaña que hicimos en Fundación Daniela el año pasado, el Día contra la LGTBI-fobia, pues para reclamar que el Día de la LGTBI-fobia celebramos que las orientaciones sexuales no están patologizadas, pero que la T de la transexualidad sí que lo seguía, con fotografías. Os invito a que investiguéis esa campaña donde había fotos de familias, de parejas, de aliados, de personas trans adultas, en las que además de hacer un ejercicio de valentía y de visibilidad, porque estas fotografías estuvieron en todos los escaparates de todas las tiendas Lush de España y Portugal, que por cierto, ayer nos comunicaron que ILGA Portugal nos ha dado un premio a Lush y a Fundación Daniela por realizar esta campaña. Así que aprovechemos también para celebrar las cosas que hacemos con mensajes como estos. Es decir, aparte de un ejercicio de visibilidad y de valentía, porque no es fácil aguantar las miradas de los demás, porque no es fácil ser juzgado o juzgada, como muchas de las familias que están aquí saben perfectamente lo que es. Además de eso, lo que hicieron es lanzar mensajes como este, o este chaval, ¿no?, que decía: pensaba que mi familia no me iba a aceptar cuando les dije que era trans, sin embargo, solo me han demostrado su amor incondicional. Visibilízate, anima a que seas visible, a que te quieras, a que te cuides, porque esa es la única forma de ser feliz.
Y es que además de que esto parezca de sentido común, volvemos a los mismos estudios que llevamos citando toda la mañana todos los profesionales que han pasado por este estrado. Como por ejemplo este estudio de la doctora Olson, en la que trabajó con una cohorte de 73 niñas y niños trans prepúberes cuyas familias les habían apoyado en ese tránsito y han permitido la transición en todos sus entornos. ¿A qué conclusión llega? Pues ya la ha leído esta mañana un compañero y no la voy a volver a leer, pero básicamente lo que incide es que los niños y las niñas trans que han transitado socialmente y que han sido apoyados en su identidad de género han desarrollado niveles normales de depresión y solo mínimas elevaciones en los niveles de ansiedad, sugiriendo que la psicopatología no es inevitable en este grupo. Ojo, que eso es lo que nos decían antes. Es decir, nos ligaban indefectiblemente identidades trans con patología, cuando esto evidentemente no es así. Y además hace esa comparación que esta mañana hacía brillantemente José Luis Pedreira sobre, claro, si este estudio tiene que ver con niños y niñas que han autoafirmado su identidad de género, en que ha sido apoyados en su transición, difiere mucho de los datos donde anteriormente eran los y las psiquiatras, y perdóname José Luis, los que diagnosticaban qué era lo que le pasaba a un niño o una niña. No estaban hablando de que los niños o las niñas hablaran ellos, sino alguien hablaba por ellos y les ponía en una cajita. De ahí viene esa significativa diferencia. O más, es decir, tenemos estudios longitudinales, es decir, que esto no es otra que también ha nombrado esta mañana a Pilar. Es decir, tenemos estudios en los que se han seguido a niños y adolescentes desde el momento en el que han empezado con su transición a través de esos bloqueadores hormonales, a través de esos análogos de la gonadotropina, como se hablaba esta mañana Diego, y que han seguido en su transición hasta los 20-21 años. ¿Qué nos dicen estos estudios sobre estas personas? Pues básicamente que el índice de ansiedad, distrés emocional y preocupación por la propia imagen corporal fueron similares o mejores a los de la población no transexual de su misma edad. También los indicadores de calidad de vida y felicidad, es decir, que al final, como decía esta mañana José Luis también, happy significa happy en inglés y feliz en español. Es decir, que no hay ninguna diferencia. Pero, ojo, ninguna de las personas se arrepintió del proceso seguido. Porque esta es la duda, y yo siempre, cuando me preguntan sobre esto, hablo humildemente de mi experiencia con niños y adolescentes trans, y probablemente ellos sean las personas que más niños y adolescentes trans ve en este país. Yo no conozco a nadie que haya dicho que es una persona trans y que luego haya dicho que no lo es. No he trabajado nunca con ningún caso así. Sí que es verdad que hemos trabajado y he trabajado con casos donde hay niños o niñas que, dependiendo de cuál sea la vivencia que hagan de su expresión de género y dependiendo de la rigidez que tengan en casa, pues si eres un niño como yo era, al que le encantaba vestirse de princesa, jugar a las muñecas, etcétera, etcétera, y no te dejan en casa, tú puedes decir, pues yo quiero ser una niña. Pero hay una clara diferencia entre yo quiero ser una niña y yo soy una niña. Por eso hay muchas intervenciones que en el momento en el que permites y validas que sea cual sea la expresión de género en casa, sea la que se dé, esas dudas se terminan. Por tanto, estamos hablando del mismo procedimiento. El procedimiento es validar y permitir las conductas de los niños y de las niñas, porque sea cual sea su orientación, su identidad o lo que sea, no van a dejar de ser quienes son o quienes les gustan, por mucho que intentemos reprimirlo. Y el ejemplo, tristemente, Pilar hablaba esta mañana de los gemelos de Money, que yo os invito a que entréis en internet, os informéis sobre esta realidad que tanto daño hizo a su protagonista, David. Por tanto, la principal herramienta para luchar contra la enfermedad que sufren las personas trans, que es la transfobia social, es el apoyo familiar, y más cuando estamos hablando de la infancia y de la adolescencia. Por tanto, hay que alejarse de esas perspectivas estigmatizantes y patologizadoras de las identidades trans. Yo aquí os he traído algunas fotos que veo que también han puesto los compañeros sobre las campañas que hacemos desde Fundación Daniela, donde trans y trastorno no es lo mismo, donde seguimos difundiendo los mensajes de que lo bueno, lo natural, es la diversidad. Lo es tanto en el medio ambiente como para los seres humanos. Entonces, dejemos de hablar de personas normales, hablemos de que lo normal es la diversidad y, por tanto, todas y todos somos diversos y eso es lo natural. Y, evidentemente, luchar por esa despatologización haciendo que sean los propios jóvenes los que tomen esa voz y los que se empoderen.
Y es que hasta hace muy poco parecía que cuando hablábamos de identidades trans en la infancia es que no existían, que era lo que llevamos hablando toda la mañana. O no existían o era cuestionada. ¿Por qué? Porque no escuchamos a los niños. No les escuchamos. Pensamos que podemos tutelarles, que podemos guiarles. Y claro que podemos hablar de qué le gusta a un niño, qué no, y podemos corregir eso. Pero aquí no estamos hablando de gustos, estamos hablando de quién eres. Y por tanto es importante escuchar a estos niños. Cuando hablamos de las familias, y esto yo voy a terminar porque veo que me estoy alargando, ¿verdad? Araceli, ¿cómo voy de tiempo? Ahí voy. ¿Eso cuánto es? Ya, o sea que ya, vale. Lo importante es ofrecer a las familias información. Y mirando a la sala yo siempre me emociono porque me acuerdo de las primeras veces que os he tenido en el despacho, a muchos y a muchas de vosotras. Y evidentemente las familias no llegan, la mayoría de las familias que llegan a la fundación no llegan con un afán de intentar corregir ninguna conducta, llegan con necesidad de información. Y por eso es importante saber dónde remites a una familia. Y a veces, como decían esta mañana los profesionales que también indicaban, si crees que no tienes esa formación específica, derívalo a alguien que sepa cómo manejar todo esto. ¿Qué va a necesitar básicamente una familia? Pues entender que lo primero que va a necesitar es referirse a su hijo o a su hija según el nombre que les pidan, según esa identidad de género, y que el inicio del tránsito dependerá de cuál sea el devenir de ese menor y que hay que respetarlo. Es decir, que ni podemos achuchar ni podemos intentar frenar, tan solo tenemos que escuchar y acompañar. Que es muy importante ofrecer a los padres y a las madres, a las familias, información, permitirles que se liberen de sus propios prejuicios o de su propia vivencia del género y que den una educación más libre respecto a los roles tradicionales de género, pero sobre todo buscar grupos de autoapoyo. A mí me parece que es fundamental, en esto la mayoría de los estudios en este momento hacen hincapié, y es que cuando te sientes excepcional, cuando crees que eres diferente, que eres raro y no conoces a nadie a tu alrededor que esté viviendo lo mismo, no puedes compartir qué sientes y qué vives. Y probablemente desde ahí muchas de las familias que están aquí sentadas saben que puedes hablar con tu vecina, puedes hablar con tu cuñada, puedes hablar con quien sea, pero hasta que no hablas con alguien que sabe perfectamente cómo te sientes, que te da miedo, que te preocupa porque él o ella ha vivido lo mismo, no vas a ser capaz de pensar que no eres una persona rara, que no te pasa nada, y te vas a dar cuenta de que le pasa a mucha más gente. Y ya no solo eso, te van a dar herramientas, te van a permitir compartir sus tránsitos unas con otras o unos con otros. ¿Por qué? Porque al final lo que tú has pensado, yo lo he pensado antes, esto que a mí me ha servido te ha podido servir a ti, y lo que hacen es compartir información que en muchos casos es clave para seguir manteniendo esa salud física y mental. Por tanto, ¿qué necesitan nuestros jóvenes y nuestros adolescentes? Necesitan que sus familias estén ahí y que les apoyen, que dejemos de tener esos miedos, que los estudios dicen exactamente eso, que el sentido común al final dice, pero sobre todo lo que yo quiero que penséis hoy, y con el mensaje que quiero que os quedéis, es que la enfermedad es la transfobia social. Y ahí es donde tenemos que hacer el hincapié, y es una cuestión de todas y de todos hacerlo. Muchas gracias. Cuestión de orden, como suele decirse. Queda todavía una ponencia, pero dada la hora que es y que a las 4 se tiene que reiniciar, si les parece bien a ustedes, dejamos que que iniciemos la jornada de la tarde con la ponencia de Alfonso Vicente, con un espacio para preguntas e intervenciones, y luego continuamos con lo que estaba previsto. Pero déjenme que yo siempre aprovecho el micrófono para decir algo. Un minuto. En el Instituto de la Mujer tenemos un centro de documentación y biblioteca con más de 10.000 monografías y otros recursos en materia de género, y también hemos creado un punto de interés especial en materia LGTBI con bibliografía relacionada con lo trans, para que ustedes lo sepan en su ámbito profesional si necesitan acudir a alguna biblioteca especializada. Gracias.